Bien, tenemos 4 encuentros donde a mí me gustaría hacer lo siguiente. Revisar, de ser posible en principio lo siguiente, revisar 3 escuelas o grupos de filosofía, a saber, cínicos, epicúreos, estoicos. No los estoy diciendo en orden y de hecho no hay ningún orden para decir estos grupos. De hecho, a mí se me había ocurrido que hoy empezáramos con los epicúreos, con el grupo conformado por Epicuro. ¿Por qué estas 3 escuelas de filosofía? Escuelas o grupos, porque estrictamente hablando la realidad es que los cínicos no fueron una escuela, no tenían maestros, ninguna se podía ir a formar a la escuela de filosofía, sino que los cínicos estaban sueltos por allí, cínicos y cínicas, porque una de las características que tienen los 3 grupos es que aceptan en su conformación, ya sea como identidad política o como estudiante, alumno, a personas no consideradas libres por la formación y la estructura griega, es decir, mujeres y esclavos, lo cual era bastante inédito, no era algo que solía ocurrir en la Grecia antigua, en el periodo clásico de Grecia. Las mujeres y los esclavos no solían formar parte de las escuelas filosóficas. De hecho, no se podía ir a estudiar a la Academia de Platón si uno era mujer o era esclavo. Y en cambio, estas 3 escuelas sí. ¿Por qué nos interesan estas 3 escuelas? Bueno, muy simple, porque fueron, muy fundamental, porque estos 3 grupos fueron las propuestas más interesantes del mundo antiguo como filosofías prácticas. Prácticas que proveen técnicas para resolver los problemas cotidianos relacionados con un mundo que se desarma y se cae a pedazos, porque el mundo donde emerge esto es un mundo que se está cayendo a pedazos. Bueno, entonces, como les decía, proveen técnicas para algo que podría... El arte de vivir. Suena horrendo, suena hoyo, pero lo vamos a sacar rápidamente de ahí. Van a ver, ya ahora en 3 segundos lo saco de esta cosa hoyo que se acaba de armar. Y lo llevamos a un lugar más interesante. Bueno, entonces, el mundo que se les desmorona. ¿Por qué se les desmorona a estos grupos el mundo? Estos grupos surgen más o menos, años más, años menos, podríamos decir, en una bisagra entre el siglo IV y 3 a.C. En un momento que Grecia ya sabe que la democracia ateniense no funciona. Dio todo mal. Ese proyecto que parecía que venía a iluminar el mundo tuvo sus problemas, dio mal, se cayó todo a pedazos. Alejandro Magno se convirtió en un tirano imperial que se puso a conquistar el mundo, y a la vera de esto surgen estos 3 grupos con su propuesta de la filosofía sirve no para descubrir la verdad, no para construir lenguaje, sino que la filosofía sirve como una medicina, que en griego la palabra medicina es la misma que para veneno, un fármacon que te permite generar anticuerpos contra un mundo que lo que hace es expulsarte. Y a esto se dedican estas 3 escuelas. Y yo les decía que lo íbamos a sacar de este lugar tan hoyo que yo había propuesto así con lo que estaba diciendo, muy fácil. Que tiene que ver con una línea ya no de la antigüedad clásica, sino del pensamiento, podríamos decir, el pensamiento de las filosofías que generalmente se conocen como filosofías postestructuralistas, que en realidad no es un nombre que se hayan dado a sí mismos esos filósofos, pero que es el nombre por el que usualmente se los conoce. Básicamente el señor Michel Foucault, y lo digo muy rapidito para que después lo vamos a ir ahondando, pero como para ir hacia allí, ¿no? Entonces, Foucault va a explicar que que hay un paso de lo que es la Edad Media a nuestro mundo contemporáneo. Ha habido un paso, ha habido un cambio de sociedad. Pasamos de una sociedad soberana a una sociedad disciplinar. Las sociedades soberanas eran aquellas que controlaban los flujos sobre la muerte. No había indubio pro reo, es decir, todas éramos culpables hasta que se demostrara lo contrario, como hacía la Inquisición. La Inquisición te acusaban de bruja, te ataban, toda atada te tiraban al río. Si te salvabas era porque obviamente eras bruja. Si no, ¿cómo vas a salir del río toda atada? Lo claro es que te ahogues. Si te ahogabas es que estaba todo bien, que no eras bruja. Bueno, ya está. Bueno, así funcionaba más o menos una sociedad soberana. La sociedad disciplina. ¿Y qué pasaba con la sociedad soberana? La sociedad soberana es poco, ¿cómo decirlo? Es poco eficiente en términos políticos y económicos, porque vos necesitas un emisario de la muerte, un gestor, aparato represivo por persona, básicamente. Entonces vos necesitas un mecanismo que controle a las personas, porque ahora somos más. ¿Por qué somos más? Porque necesitamos un ejército de reserva. Es así, matemática pura.
hay un ejército de reserva, entonces se generó todo este invento de la familia nuclear para reproducir, todo el mundo quiere tener hijos, ahora hasta los osos panda quieren tener hijos, los osos panda que nunca quisieron tener hijos, ahora quieren tener hijos, bueno, todo el mundo quiere tener hijos, y somos una bocha, el famoso ejército de reserva, ¿no? Entonces, somos una bocha, no hay tanto rati en la calle, no hay tanto rati. Hay mucho rati, pero no hay tanto rati. Entonces necesitamos un rati interno. El rati interno opera a modo de subjetividad. Es decir, generamos mediante dispositivos disciplinares una subjetividad o conciencia operante, le podemos decir de diferentes maneras, que haga que las personas se autocontrolen. Para aquellas descontroladictas, que no estarían queriéndose controlar solitas y creer en esas pavadas tipo no robar en coto porque así el país no progresa y ese tipo de pavadas. Creo que ¿por qué la gente no roba en coto? Porque la está mirando una cámara, nadie mira la cámara. Entonces, ¿por qué no roban coto? Y no roban coto porque si no el país no progresa. Ese tipo de delirios que a una se le generan en la cabeza. Entonces, a quien no le aplica la cámara y le genera toda esta persecuta de que te está mirando la cámara y me van a agarrar y voy a caer presa, está todo este mecanismo de pensamiento de que el país va a progresar y que el mundo va a ser mejor si el capitalismo avanza, bla, 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 bla. Y después está todo un grupo de gente, que es la razón de este taller, no tiene que ver con ustedes, pero bueno, en general es lo que a mí me pasa, que tiene que ver con cómo desposeerte de tus potencias vía depresión. Ponerte triste. Una de las cosas que hace el mundo es hacerte ponerte depresiva. Básicamente, depresiva no es solamente triste en el sentido de llorar, aunque de eso hay mucho, sino depresiva también está en el sentido de obturar las potencias de obrar, o sea, lograr mediante los mismos dispositivos que hacen que una persona crea que robar es malo, le hace daño a no sé qué, que los osos polares mueren si me choreo un queso en coto, todas esas cosas mágicas que piensa la gente, que el capitalismo es la mejor forma de vida y tal. Donde no opera eso, opera esta otra cuestión que tiene que ver con desposeernos de la potencia de obrar, es decir, entristecernos. Y es ahí a donde a mí, no solo a mí, a Foucault, en realidad antes que a mí se le ocurrió a Foucault, lo bien que hizo Foucault, se le ocurrió que había que pensar en términos de, había que ir a rastrear o inspirarse en esas técnicas, pero no para aprenderse las técnicas de estoicos, epicúreos y cínicos y llevarlas a la práctica así como si fueran ejercicios de yoga, sin más, no tiene que ver con eso, pero sí que había que volver a pensar esas filosofías y esos grupos filosóficos, porque esos grupos filosóficos habían pensado una manera de autogobernarse, de gestión de los deseos, porque a la base de esto, la base de la torta que estamos armando, la idea es que nuestros deseos son una constitución, están construidos, son nuestros, no es que no son nuestros, claro que son nuestros deseos son nuestros, pero esos deseos nuestros no incrementan nuestras potencias, están ahí esos deseos para que esté obturada la potencia de obrar. Entonces, la idea es rastrear las posiciones de estos grupos, cínicos, estoicos y epicúreos, para pensar en la actualidad formas de vida que nos sustraigan de esas operaciones, que son las operaciones propias del capitalismo, que son operaciones desvitalizantes, que funcionan a partir de diferentes aparatos de captura. No es que hay un solo, si fuera un solo aparato de captura, vamos, lo rompemos, es muy fácil. Lo que pasa es que es múltiple. ¿Se va entendiendo cómo es el asunto? Entonces la idea es leer lo que tenemos del mundo antiguo, que es poco, justamente porque estas, excepto alguna que otra excepción magistral, la verdad es que no han sido perseguidos, estas escuelas de pensamiento han sido perseguidas, no está tan conservado Epicúreo como está conservado Platón, por ejemplo, y eso no tiene que ver con que Platón es mejor, como creía una ayudante de griego que yo tuve, de filosofía griega, sino que ha tenido que ver con persecuciones políticas, o sea, los han desaparecido del mapa por persecuciones políticas. ¿Quién fue la última en entrar? Gracias. Bueno, entonces decía que tenemos poco conservado, de hecho tenemos poco sobre lo poco, porque del mundo antiguo hay conservado alrededor de entre un 5 y un 10% de todo lo que se produjo en el mundo antiguo, el resto se ha perdido, entonces sobre lo poco hay menos.
O sea, sobre lo poco del corpus total de lo que produjo el mundo antiguo, solo tenemos conservado aquello que fue perseguido, vapuleado, erradicado de la faz de la tierra en el momento de producción. Igual no es que no hay nada. Digo porque en la antigüedad clásica hay autores y autoras que no hay nada. Nada. Así, un verso. Gente que escribió un libro y quedó un verso. Tenemos algunas cosas. Epicurio es un caso extremo. De los que tenemos que ver es un caso extremo porque realmente hay muy poco, está fragmentado, o sea, que son fragmentos que tienen que ver con o cosas mencionadas, textos mencionados por otros autores citándolos, gramáticas donde se habla de ejemplos que él trae, otros epicúreos, o sea, otras personas que hablan de él, y hay muy poco de la propia mano de Epicurio. Hay otro autor, que como no soy tan mala persona no lo puse, porque realmente es muy aburrido si a uno no le interesa mucho el latín y el griego, que es Lucrecio, pero yo se los voy a mencionar porque es el gran Epicurio conservado. Epicurio funda su propia escuela en Grecia. Ahí vamos, después lo vamos a explicar un poquito. Pero obviamente esto en algún momento llega a Roma, prende en Roma, tiene sus adeptos, sus afinidades, sus personas interesadas, y hay un poeta que es el poeta Lucrecio que escribe un libro que yo les recomiendo si les interesa saber más, ya no tanto de este conocimiento superficial que nosotros vamos a generar acá para inspirar lecturas de nuestras propias cotidianidades, sino ya para saber más acabadamente epicureísmo, que es Lucrecio, un libro que se llama De Rerum, de, como suena, de Rerum, como suena, R-E-R-U-M, Natura, De Rerum Natura. De Rerum Naturae, perdón, que es Naturae, acerca de la naturaleza de las cosas. Bien, un dato. Ahora estamos bajando todo de internet, pero algún día ustedes querrán tener un libro, o al menos tener un PDF menos apócrifo. Hay mucha distancia entre nuestro mundo y ese mundo. Entonces las traducciones, la diferencia con la traducción hace la diferencia entre estar leyendo un buen texto y entender que se está leyendo algo, o decir, ¿qué mierda lo tiro? Así nomás, como no lo puedo leer, es ilegible. Entonces, si van a comprar un libro, van a correr el riesgo de tratar de sacarlo de algún lugar, o encuentran una biblioteca ahí abandonada que quieren el libro y demás, o buscan un PDF, traten de buscar. Y esto corre para todas las escuelas y todo lo que tenga que ver con el mundo, diría, antes del siglo XVII. Bueno, entonces decía, si van a conseguir un libro o van a ponerse a buscar mejores PDFs, les pido por favor que traten de buscar las siguientes editoriales. Gredos, la principal es Gredos, Cátedra, Alianza. Hay otra que en realidad es un Gredos apócrifo, como los traductores murieron y esos derechos ya se vencieron, tuvieron la viveza de empezar a hacer publicaciones, que es Planeta de Agostini, unos libritos de tapita blanca, que se consiguen en general en usados y saldos bien baratos. Gredos, Cátedra, Alianza, Planeta de Agostini, Losada tiene algunas cosas, Biblos tiene algunas cosas, y después puede ser casi cualquier edición que, tomen nota, si estamos dentro de la poesía, por ejemplo, acerca de la naturaleza de las cosas de Lucrecio es un poema épico, escrito en hexámetros. Entonces, si ustedes van a buscar el poema épico de Lucrecia acerca de la naturaleza de las cosas, que esté versificado, que esté metrificado, no versificado, que estén marcados los versos de 5 en 5, 1, 5, 10, 15, ¿se entiende? Al costado del libro tiene que figurar eso. No que esté en verso el texto va a estar en prosa, pero va a estar marcado hasta dónde empieza y termina párrafos de que en realidad son estrofas de a 5, ¿se entiende? Eso tiene que estar, no tiene que tener rima y no tiene que estar como versos, no tiene que estar escrito como si fuera un poema contemporáneo.
Y siempre tiene que estar consignado el traductor o la traductora. Si no está consignado la persona que hizo la traducción, quiere decir que el texto no está traducido ni de latín ni de griego, está traducido probablemente a una edición en francés. Y entonces ya están leyendo cualquier cosa. Eso ocurre para cualquier... Cuando me preguntan 20 millones de veces qué hay que leer, bueno, ya saben, Epicuro, cínicos, estoicos, cualquiera de estos tiene que tener estas características. Pueden buscar lo que quieran. De hecho, las buenas noticias es que las bibliotecas argentinas, que dejaron de comprar libros más o menos alrededor del año 60, tienen las colecciones de Gredos, porque son anteriores, porque ya están remuertos los que hicieron las traducciones esas. No se van a creer que tampoco van a leer una traducción maravillosa y que es poesía contemporánea, ¿eh? Estamos hablando de gente que está más cerca del siglo de oro español, de Góngora, que, no sé, de Washington Cucurto, ¿ok? Entonces, a veces se torna un poco como tengo que estar con el diccionario al lado, no entiendo bien qué está diciendo, o sea, es castizo, castizo. Pero mi recomendación para ir a la fuente del texto. Bien, eso con respecto a básicamente cómo encontrar estos materiales bibliográficos. Entonces la idea es ver, hoy Epicuro, semana que viene cínicos, la otra estoicos, y si nos queda tiempo, en el cuarto encuentro, elegir alguno de los autores del programa, que puede ser Onfray o Deleuze o quienes quieran. Igual vamos a volver, vamos a ir mezclándolos. O sea, ya ver a nuestros filósofos de la alegría contemporáneos, aquellos que entendieron que podríamos decir que hay dos líneas dentro de la filosofía, dos líneas grandes. Hay muchas más, seguro que me agarra alguien que realmente estudió filosofía y dice que soy una bruta, pero a mí me gusta pensar que hay como dos líneas. Una línea que es la línea platónico-aristotélica, que es la línea obsesionada por estos delirios como la verdad, y que ha generado toda esta demencia que llega hasta Hegel, pasa por Marx, su ruta, y hace desastres, que es toda esta idea de que hay un mundo de verdad que no es este, que está en el cielo, que es el ideal, porque la culpa de todo la tiene Platón. Esto es fundamental, no importa si ustedes no saben nada de Epicuro mañana, lo que tienen ustedes que recordar es que la culpa de todo la tiene Platón. El mundo se empieza a acabar con Platón. Ahí es donde empieza todo mal, hardcore, con un tipo que dice que en realidad esta hoja no es la verdadera hoja, que si yo agarro así y me corto el dedo, en realidad no es la verdadera hoja, que esta es una versión degradada o que participa en la verdadera hoja, la verdadera, que está ahí en el cielo, y que la escalera para llegar a la verdadera hoja la tiene Platón, además. Es la idea de hoja. ¿Qué es la idea de hoja? Decime vos si eso no es una psicosis. Decime vos si eso no hay que darle alopidol. En 50 miligramos inyectable. ¿Entendés? O sea, y ahí eso estructuró todo. Todo. No es que estructuró 3 pavadas que se dicen en la Universidad de Buenos Aires. Todo estructuró. O sea, Marx tiene este vicio con su estructura y su superestructura. Hegel tiene este vicio con su cosa dialéctica. Todo. Cada vez que nosotras pensamos que una cosa no puede ser, ¿cómo está saliendo? Porque no puede ser. ¿Qué es eso que no puede ser? Las cosas como son. ¿Se entiende? O sea, eso que no puede ser quiere decir que hay un lugar ideal donde están siendo las cosas y no son. Bueno, son lo que son. Acá están. Esto es. Fin. Y los epicúreos son siglo IV y III antes de Cristo. Sí. Y Platón y Aristóteles eran contemporáneos. Platón es siglo V, Atenas siglo V antes de Cristo, y Aristóteles es su hijo pródigo, que es 4 antes de Cristo. Y Epicuro en realidad es 3 antes de Cristo, que ya estamos en un mundo desarmado, un mundo que está desarmado. Ese proyecto de una Atenas esplendorosa, ciudad maravillosa, no existe más, dio por tierra, y que además apareció Alejandro Magno, que no deja de ser eso, un conquistador, que se llevó el mundo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que van a proponer? Alejandro Magno? ¿Cómo? ¿Cuándo apareció? En el siglo... La bisagra, hay que fijarse las fechas, pero sí, entre 4 y 3. Ahí. A mí me gusta pensarlo, como no me acuerdo los números, como contemporáneos de quiénes. Por ejemplo, Alejandro es contemporáneo de Aristóteles,
y es contemporáneo de Diógenes de Sinope, que es el máximo cínico. El máximo no porque era el mejor o el más conocido, sino el máximo porque cuando se piensa en quiénes son los cínicos, se está pensando en Diógenes de Sinope. O sea, se está pensando en él. Hay muchos cínicos y hay muchas formas de ser cínico, de participar de ese grupo que en realidad es gente que se exilia dentro de la ciudad, pero es exiliada, es como una exiliada de lo que propone el mundo. Pero el Max, cuando se piensa cómo retucan los cínicos, se está pensando en Diógenes de Sinope. Entonces, Aristóteles es contemporáneo de Aristóteles por un lado, siglo IV, y por el otro de Diógenes de Sinope, siglo III. O sea, en algún momento se cruzan. Bueno, bien, entonces... Diógenes contemporáneo de Epicuro, entonces también. Sí, contemporáneo. Tienen diferentes maneras de, ¿cómo decirlo?, de encarar igual la misma cuestión. O sea, la cuestión que encaran, a mí me parece que encaran dos cuestiones. Una que le podemos decir la felicidad, que en realidad es una palabra contemporánea, para los epicúreos no existe esa palabra, se llama mácar. Mácar con K. M-A-K-A-R, mácar. El gran especialista en epicureísmo, pobre Mike que está ahí con el mate. Acá, tiren uno para acá. El gran especialista en Epicuro es García Gual, que además tenemos la suerte con García Gual, que es un filólogo español, que es bastante menos, ¿cómo decirlo?, bastante menos añejo, rancio. En general la gente que se dedica al latín y griego siempre tiene un tufillo Opus Dei. No siempre, piensen que Barthes hizo su tesis doctoral en teatro griego, antiguo, Atenas siglo V, Barthes, que era bastante putito, pero por lo general tiene, viste, como un olor a sotana, raro, un tufillo. No es culpa de los antiguos, es culpa del medioevo, vamos a decir las cosas como son. No vamos a echarle la culpa a esto a los antiguos, eso es culpa del medioevo y de la actualidad que después se lo quedó. Se lo quedó e hizo su recorte, porque después vas al mundo antiguo y hay un montón de cosas muy entretenidas que no aparecen y no circulan justamente porque parece que tenemos que la antigüedad grecolatina es un lugar maravilloso, sin mácula, lleno de santidad y cirios. Pero bueno, no es el caso. Entonces, ¿de qué estaba hablando? García Gual, de distintas maneras. García Gual, que es muy claro, que es muy buen traductor, que está todo pirateado en internet, por suerte, y por suerte también él, como autor, es poco rancio, es poco moralista, así que es un hallazgo, no suele pasar. Aprovechemos a García Gual. Y hay mucho sobre Epicuro que escrito por García Gual. Entonces, varias cositas acerca ya del epicureísmo y de Epicuro. Como se darán cuenta, el epicureísmo es una escuela fundada por el señor Epicuro. Epicuro funda una escuela y se la saca de lo que es la polis. La saca y forma algo que le dice el jardín. ¿So? Para alcanzar eso, Mácar, hay que irse, realmente hay que irse, jugar. No hay que participar en los asuntos civiles. No, que esto es, no sé, para los griegos esto es como un pecado. Esto es como para nosotras comer mierda. Como si llegan a un cumpleaños y cuenten que les está dando por la acropofagia. Bueno, esa es la cara que pone un griego ante una persona que le dice no se participa más en los asuntos civiles. Básicamente es la pérdida de todo. Si el castigo máximo en Atenas era el ostracismo, era expulsarte de la ciudad, no matarte. Te dejaban vivo, te decían te vas. O sea, no ser parte, no formar parte de la ciudad. Porque el ciudadano, hasta este momento, el ciudadano era el hombre libre que participaba de los asuntos cívicos. Bueno, Epicuro dice no. Para alcanzar, decía, dos cosas que se comparten con todas las escuelas, que son la felicidad, que va teniendo diferentes nombres, para esto se llama mácar, ahora vamos a ver qué son, que es ese mácar, para otros tienen otros nombres. Por un lado la felicidad y por el otro, algo muy importante también para los epicúreos, es la tranquilidad, poder estar tranquila.
Tranquila no quiere decir la calma chicha, ¿eh? Tranquila es tranquila en el medio de la trinchera. Tranquila con la bomba, así, cayéndome encima. Tranquila para la labor filosófica. De hecho, si estuvieran haciendo la tarea y leyeron a Epicuro, verán que hay citas, en realidad no son frases de Epicuro, sino que son frases de epicureístas, que hablan de que para el sabio encuentra la felicidad en la incluso siendo torturado, en el medio de la tortura. Y esto lo dicen los esclavos. Como el epicureísmo acepta a todo el mundo, obviamente fueron a estudiar los esclavos. Los esclavos son torturados y los esclavos les interesa el epicureísmo porque encuentran allí una forma de autocontrol y autogobierno, no del autocontrol nuestro de los dispositivos de la cámara de Coto, sino de poder mantener el espíritu sosegado incluso en esa situación, en una situación de total sojuzgamiento. Y esta es una característica que tienen los tres grupos, como si se los dijera, o por lo menos yo me lo pienso así, no sé si realmente es así, pero yo me lo pienso así, como si les dijera lo siguiente: colocar la tranquilidad y la felicidad, que en realidad, como si fueran átomos, felicidad más tranquilidad me da libertad. Es una ecuación, felicidad más tranquilidad es igual a libertad. La libertad está en algún lugar depositado dentro del cuerpo al cual el tirano no llega. No importa lo que esté haciendo. Es una idea bella, no sé si tenemos que coincidir plenamente, le vamos a dar nuestras vueltas, pero en principio es una idea bella, en el sentido de, si pensamos en lo que se intenta hacer, estos procesos de entristecimiento, desposeernos de las potencias, etc. En principio es una idea bella, de poder llevar ahí, eso lo hace el sabio, el sofos, que se traduce en griego como sabio. Bueno, entonces, forma el jardín y ahí es donde se estudia. Y la idea de, en realidad, no solamente del epicureísmo, sino de todas estas escuelas están más cercanas a lo que nosotras entendemos por una secta religiosa que por la filosofía como nosotras la pensamos. Porque los epicúreos no saben lo que dice Platón. No les interesa, no saben qué dijo Aristóteles, no estudian Aristóteles, Platón, no estudian la suma del conocimiento de los otros filósofos. Los epicúreos estudian lo que dice Epicuro. Y Epicuro va a decir que hay tres cosas que son para pensar, para alcanzar esto que les digo. Por un lado mácar, la felicidad, por el otro lado la tranquilidad, que es la ataraxia, y que eso me hace libre. Hay tres tipos de necesidades, o hay tres tipos de asuntos. En realidad hay deseos naturales y necesarios, deseos naturales pero no necesarios, y deseos ni naturales ni necesarios. Vamos a ver ahí sobre el natural, que no les agarre la furia postestructuralista, porque no es el nuestro natural, de que naciste mujer y toda esa cuestión. Es otra cosa de lo natural. Lo natural es lo opuesto a lo cultural. Para Epicuro, lo cultural es el enemigo. La cultura es el enemigo. La cultura es lo que se hace en la polis. Y ahí está el enemigo. Entonces, lo natural es lo que no tiene que ver con eso. Decía, lo natural no es lo que la biopolítica entiende por lo natural. Lo natural es lo opuesto a lo cultural para esta gente. Entendiendo la cultura como una serie, y esto lo van a compartir las tres escuelas, por eso son tres escuelas que viene bien estudiarlas juntas y que tienen mucho que ver las unas con las otras, aunque no tienen tanto que ver. Tiene, entonces, esto de lo cultural o de la cultura tiene que ver con una idea, unas ideas preconcebidas que es mejor dejar caer y no atender más. Como por ejemplo la idea de gloria, la idea de riqueza, la idea de la trascendencia, son todas ideas que ya en Grecia operaban, tener una gloria guerrera, un nombre, ser famoso, ser conocido, bueno, todo esto, tener riqueza, acumular riqueza. Entonces estos tipos dicen, bueno, no, estos son deseos que lo único que son deseos catastróficos, porque lo que traen es dolor. Quitan la calma y producen infelicidad. Por eso también, si estuvieron leyendo, habrán visto que no sirve de nada envidiar a los que tienen. Porque en realidad los que tienen, no tienen. Porque lo primero que pierden es
su cordura, pierden su tranquilidad, entonces no sirve de nada. Y pierden como su independencia, ¿no? O sea, Exactamente. empiezan a depender de eso externo que les da una supuesta felicidad, digamos. Exactamente, exactamente, Sí. porque si tu sueldo te lo paga Claro. tal o cual y es un sueldo alto, vos no podés entonces mañana cambiar de opinión y empezar a decir otra cosa. Estás en el horno, vas a tener que seguir siempre pensando lo mismo. Claro. Este es el motivo por el cual un filósofo que yo amo locamente, Baruch Spinoza, siempre se negó a dar clases en la universidad. Aunque se le ofreció, dijeron, no, voy a perder mi libertad. Claro. Así de simple lo dijo. Bueno, entonces decía que tiene que ver más con lo que nosotras hoy entenderíamos como una secta. ¿Por qué como una secta? Porque en realidad tiene que ver con técnicas prácticas para alcanzar esto. Y la idea es una idea muy interesante. Bueno, a mí me resulta una idea muy interesante. Espero que a ustedes también. Nosotros estamos acostumbradas a vivir en un mundo donde entendemos la libertad como el prodigarse. O sea, la libertad tiene que ver con el poder satisfacer todo lo que una desea, ¿verdad? O sea, libre es quien puede hacer una avalancha de cosas excesivas, usualmente. Comprar lo que quiera, ir a donde quiera, atender cualquier deseo, satisfacerse y prodigarse con cualquier deseo que se le venga por la cabeza. Esa es en nuestra cultura, esa es la persona libre. Los epicúreos han gozado de una muy mala transmisión. De hecho, en nuestros días se suele creer, por desgracia, que eso es ser epicúreo. Que un epicúreo es un hedonista capitalista. Nada más lejos del hedonismo antiguo y del epicureísmo. Los epicúreos son ascetas. Son ascetas. Son gente que tiene extremo autocontrol de todo. O intenta lograrlo. Eso no quiere decir que tengamos que serlo nosotras, pero sí que está divertido ver que hay otras maneras de cómo funciona la libertad. Entonces, si hay un modelo de libertad que tiene que ver con el autoprodigarse, que es una libertad que yo en general suelo asociar mucho a las masculinidades hegemónicas del heteropatriarcado, esa idea de que cualquier agujero es poncho, entonces eso es ser libre. Bueno, eso es ser esclavo para los epicúreos, porque en realidad, si yo corro tras la satisfacción de todos mis deseos, ¿quién es el dueño? Pensemos que vivimos en una sociedad de esclavos. Estos saben lo que es la esclavitud, no andan, no flashean que trabajar es ser libre, saben lo que es un esclavo, porque la gente nace esclava. Los esclavos cobran en el mundo antiguo, te lo voy diciendo. Pues si se quieren enterar, se pueden hasta comprar su libertad. Así que esto como para que vean que alguien un día dijo, bueno, son libres y siguió el mismo modelo. Y nadie se dio cuenta que había habido un pequeño, que era como la flexibilización laboral y la revolución de la alegría y todas estas cosas ahora maravillosas que están pasando en la actualidad. No porque no pasaran antes, pero ahora porque están ahí, delante. Bueno, entonces, si yo corro detrás de todos estos deseos que tengo, en realidad soy esclava de los deseos. No soy la dueña de los deseos. Los deseos me poseen a mí y no yo a los deseos. Entonces, lo que están pensando, no solamente los epicúreos, sino los epicúreos tienen sus propias técnicas y todavía no lo dijimos. Ya dijimos algo acerca de los deseos. Esto sí es propiamente epicúreo. Los tres tipos de deseos. Deseos naturales y necesarios, naturales no necesarios, ahora vamos a ver cuáles son, y ni naturales ni necesarios, que esos son los peores. Esos traen mal. Por ejemplo, ni natural ni necesario el deseo de acumulación de riqueza. ¿Para qué? Si ustedes estudian cualquier pueblo originario de lo que se denomina usualmente, lo que la antropología denomina recolector-cazador. En realidad dice cazador-recolector, son más recolectoras que cazadores. Pero bueno, de esas sociedades de recolectoras-cazadores se van a encontrar que no acumulan. Que no acumulan y son nómades. Después vamos a, si quieren leer al respecto, lean a Pierre Class 3, las sociedades contra el Estado. O sea, gente que entendió todo. Como los guaraní tupí, los kiowa, los aguá, todo este grupo de gentes que andan por ahí en la triple frontera y en la Amazonía. Bueno, entonces, la idea es que si yo logro controlar, ser la poseedora y la dueña de todos mis deseos, en vez de salir corriendo a su satisfacción acrítica, lo que consigo es, por supuesto, la tranquilidad, por supuesto, la felicidad y por ende soy libre. Básicamente eso. Entonces,
les decía que Mácar tiene la acepción, en griego se lo suele traducir como bienaventurado, pero en realidad Mácar incluye, es una palabra que incluye varios conceptos. Incluye la idea de inmortalidad, la inmortalidad del espíritu. Ya sabemos que el cuerpo no es inmortal, pero la inmortalidad del espíritu, o una lozanía espiritual. La idea del eterno placer, el eterno placer, no como decía antes, estar todo el tiempo diciéndole sí a todo y no pudiéndole decir no a nada. A mí me gustan estas filosofías porque son filosofías negativas. Y la idea de hacer filosofía por la negación se parece a ciertas cosas muy interesantes, como por ejemplo las políticas negativas queer, al anarquismo. Va por la negativa, no se trata de decir que sí, se trata de decir que no, de negarse. ¿A qué te negás? A la gloria, a los honores, a las riquezas, a la fama. La fama no es que no tiene una reputación, Epicuro lo conoce todo el mundo, viven escrachándolo, eliminándolo, tratándolo de asesinar, lo odia todo Grecia. A ver, no le va bien a Epicuro. Olvídense. Entonces, decía que dentro de Mácar lo que tenemos condensado es la idea de la inmortalidad, la lozanía del espíritu, los eternos placeres y finalmente una idea que todo esto, los placeres, la dicha, la lozanía del espíritu y demás, Mácar es un estado de gracia divina. Mácar es poder ser una divinidad en la tierra. Fíjense que distinto de Platón. O sea, Epicúreo cree que podemos alcanzar el estado de las divinidades. Y dice, ¿cómo? Haciendo lo que hacen las divinidades. Básicamente, ¿qué hacen las divinidades? Las divinidades les importa un bledo lo que estamos haciendo nosotras acá. Nada. Ellos están en el Monte Olimpo, tranqui, comiendo ambrosía, con sus propios asuntos, que ya bastante tienen, y no se preocupan por lo que están haciendo los seres humanos. Entonces él dice, bueno, eso hay que hacer. Básicamente eso, como un gran corte de manga a todas estas discusiones, todos estos aparatos de captura, toda esta política partidaria, toda esta irreflexión acerca del bien y el mal, los juicios. Hay que devenir divinidades en vida. Eso es Mácar. O sea, los dioses, él no va a decir que los dioses no existen. Los dioses existen, pero no se ocupan de los asuntos humanos. Si no se ocupan de los asuntos humanos, entonces, ¿por qué les tenemos miedo? Eso es lo que va a decir Epicúreo. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los dioses? Y los dioses no están preocupados por lo que hacen los seres humanos. Y el bien supremo radica en el placer. Ahora, y acá viene la gran confusión que tiene todo el mundo con respecto a los epicúreos. ¿Qué quiere decir el placer? No quiere decir, lo repito, a mí me interesa que esto quede muy claro, no quiere decir con el autoprodigarse. Tampoco quiere decir con encontrar placer justamente. No son cristianos, ni epicúreos. No quiere decir votos de castidad y pobreza. El ascetismo no tiene que ver con esto. Quiere decir con desposeer a ciertas situaciones naturales, por ejemplo, el sexo, una función biológica, en eso creen los epicúreos, una simple función biológica. No tenemos por qué estar ahora de acuerdo, de hecho yo diría que no es así hoy, por ejemplo, pero bueno, esto es lo que creen los epicúreos, no darle una trascendencia mayor de la que tiene. Si es eso, es como sonarse la nariz, o como, no sé, tomar un té. Me interesó esto que dijiste, el ascetismo no tiene que ver con los votos de pobreza. Castidad y pobreza. Exactamente. Porque hay, si yo te lo digo así, como que tiene que ver con la renuncia, que no tiene que ver con la renuncia, parece que estamos hablando de los votos de castidad y pobreza del cristianismo, que el cristianismo también cree que está muy mal autoprodigarse. El cristianismo también cree que hace mucho mal y que corrompe el espíritu y que no se llega a ningún lado autoprodigándose. Lo que pasa es que van por una vía que niega el cuerpo. Estos van por la vía donde cómo estimular el cuerpo, cómo hacer que el cuerpo sea un dios, cómo hacer del cuerpo eso, cómo. Y reflexivamente prodigándose, no, pudiendo decir que no a todo aquello que no es bueno para mí. Todo aquello que me va a quitar mi calma, que me va a quitar mi tranquilidad, que no me va a llevar a alcanzar la libertad. O sea, diciéndole que no a eso.
que en general son todas las ideas asociadas o las ideas preconcebidas y usualmente incuestionadas de lo que es la cultura. Todas, que son millones, tantas que ni podríamos enumerarlas. La diferencia entre un griego y un no griego, o sea, entre un griego y alguien que no es ni varón ni griego, es justamente la participación en los asuntos públicos, que son los asuntos políticos. Grecia está llena de extranjeros, de personas que no son ni griegas, o sea, que no son ni siquiera de otras poleis. Cada ciudad recibe a gente que no son de otras ciudades y a su vez recibe gente que no son griegos. Bueno, esa gente no es ciudadana. ¿Dónde se corta la línea? ¿Dónde dice, bueno, quiénes sí, quiénes no? Los que participan en los asuntos políticos, es decir, los asuntos públicos, solo los que son, por ejemplo, en Atenas, nacidos de vientre ateniense. Es todo como una clasificación. Exactamente. Una clasificación. Así exactamente. de simple. Y ahora también lo hay. Por eso, a mí me parece que estos tipos dicen algunas cosas que pueden todavía servir para la actualidad. Justamente porque después tenemos 35 años de escolarización formal y nunca hiciste el maravilloso curso de cerámica que siempre quisiste hacer porque no había tiempo, porque estabas entregando no sé qué pindonga de no sé qué cosa para no sé qué beca y no sé qué otra cosa, ¿entendés? Y ya, después te moriste. Chao, sí, game over. Se acabó, ¿entendés? Y no lo hiciste. Ellas descontroladictas, que no estarían queriéndose controlar solitas y creer en esas pavadas tipo no robar en coto porque así el país no progresa y ese tipo de pavadas. ¿Por qué la gente no roba en coto? Porque la está mirando una cámara, nadie mira la cámara. Entonces, ¿por qué no roban coto? Y no roban coto porque si no el país no progresa. Ese tipo de delirios que a una se le generan en la cabeza. Entonces, a quien no le aplica la cámara y le genera toda esta persecuta de que te está mirando la cámara y me van a agarrar y voy a caer presa, está todo este mecanismo de pensamiento de que el país va a progresar y que el mundo va a ser mejor si el capitalismo avanza, bla, 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 bla. Y después está todo un grupo de gente, que es la razón de este taller, no tiene que ver con ustedes, pero bueno, en general es lo que a mí me pasa, que tiene que ver con cómo desposeerte de tus potencias vía depresión. Ponerte triste. Una de las cosas que hace el mundo es hacerte ponerte depresiva. Básicamente, depresiva no es solamente triste en el sentido de llorar, aunque de eso hay mucho, sino depresiva también está en el sentido de obturar las potencias de obrar, o sea, lograr mediante los mismos dispositivos que hacen que una persona crea que robar es malo, le hace daño a no sé qué, que los osos polares mueren si me choreo un queso en coto o era esclavo. Y en cambio estas tres escuelas sí. ¿Por qué nos interesan estas tres escuelas? Bueno, muy simple, porque fueron, muy fundamental, porque estos tres grupos fueron las propuestas más interesantes del mundo antiguo como filosofías prácticas que proveen técnicas para resolver los problemas cotidianos relacionados con un mundo que se desarma y se cae a pedazos, porque el mundo donde emerge esto es un mundo que se está cayendo a pedazos. Bueno, entonces, como les decía, proveen técnicas para algo que podría... El arte de vivir. Suena horrendo, suena hoyo, pero lo vamos a sacar rápidamente de ahí. Van a ver, ya ahora en 3 segundos lo saco de esta cosa hoyo que se acaba de armar. Y lo llevamos a un lugar más interesante. Bueno, entonces, el mundo que se les desmorona. ¿Por qué se les desmorona a estos grupos el mundo? Estos grupos surgen más o menos, años más, años menos, podríamos decir, en una bisagra entre el siglo IV y III a.C. En un momento que Grecia ya sabe que la democracia ateniense no funciona. Dio todo mal. Ese proyecto que parecía que venía a iluminar el mundo tuvo sus problemas, dio mal, se cayó todo a pedazos. Alejandro Magno se convirtió en un tirano imperial que se puso a conquistar el mundo y a la vez... Bien, tenemos 4 encuentros donde a mí me gustaría hacer lo siguiente. Revisar, de ser posible en principio lo siguiente, revisar 3 escuelas o grupos de filosofía, a saber, cínicos, epicúreos, estoicos. No los estoy diciendo en orden y de hecho no hay ningún orden para decir estos grupos. De hecho, a mí se me había ocurrido que hoy empezáramos con los epicúreos, con el grupo conformado por Epicuro.
¿Por qué estas tres escuelas de filosofía? Escuelas o grupos, porque estrictamente hablando la realidad es que los cínicos no fueron una escuela, no tenían maestros, ni una se podía ir a formar a la escuela de filosofía, sino que los cínicos estaban sueltos por allí, cínicos y cínicas, porque una de las características que tienen los tres grupos es que aceptan en su conformación, ya sea como identidad política o como estudiante, alumno, a personas no consideradas libres por la formación y la estructura griega, es decir, mujeres y esclavos, lo cual era bastante inédito, no era algo que solía ocurrir en la Grecia antigua, en el periodo clásico de Grecia. Las mujeres y los esclavos no solían formar parte de las escuelas filosóficas. De hecho, no se podía ir a estudiar a la Academia de Platón si uno era mujer. Te ataban, toda atada te tiraban al río. Si te salvabas era porque obviamente eras bruja. Si no, ¿cómo vas a salir del río toda atada? Lo claro es que te ahogues. Si te ahogabas es que estaba todo bien, que no eras bruja. Bueno, ya está. Bueno, así funcionaba más o menos una sociedad soberana. La sociedad disciplinaria. ¿Y qué pasaba con la sociedad soberana? La sociedad soberana es poco, ¿cómo decirlo? Es poco eficiente en términos políticos y económicos, porque vos necesitas un emisario de la muerte, un gestor, aparato represivo por persona, básicamente. Entonces vos necesitas un mecanismo que controle a las personas, porque ahora somos más. ¿Por qué somos más? Porque necesitamos un ejército de reserva. Es así, matemática pura. Hay un ejército de reserva, entonces se generó todo este invento de la familia nuclear para a reproducir, todo el mundo quiere tener hijos, ahora hasta los osos panda quieren tener hijos, los osos panda que nunca quisieron tener hijos, ahora quieren tener hijos, bueno, todo el mundo quiere tener hijos, y somos una bocha, el famoso ejército de reserva, ¿no? Entonces, somos una bocha, no hay tanto rati en la calle, no hay tanto rati. Hay mucho rati, pero no hay tanto rati. Entonces necesitamos un rati interno. El rati interno opera a modo de subjetividad. Es decir, generamos mediante dispositivos disciplinares una subjetividad o conciencia operante, le podemos decir de diferentes maneras, que haga que las personas se autocontrolen. ¿Para qué era de esto surgen estos tres grupos? Con su propuesta de la filosofía sirve no para descubrir la verdad, no para construir lenguaje, sino que la filosofía sirve como una medicina, que en griego la palabra medicina es la misma que para veneno, un fármaco que te permite generar anticuerpos contra un mundo que lo que hace es expulsarte. Y a esto se dedican estas tres escuelas. Y yo les decía que lo íbamos a sacar de este lugar tan hoyo que yo había propuesto así con lo que estaba diciendo, muy fácil, que tiene que ver con una línea ya no de la antigüedad clásica, sino del pensamiento, lo que podríamos decir, el pensamiento de las filosofías que generalmente se conocen como filosofías postestructuralistas, que en realidad no es un nombre que se hayan dado a sí mismos esos filósofos, pero que es el nombre por el que usualmente se los conoce. Básicamente el señor Michel Foucault, y lo digo muy rapidito para que después lo vamos a ir ahondando, pero como para ir hacia allí, ¿no? Entonces, Foucault va a explicar que que hay un paso de lo que es la Edad Media a nuestro mundo contemporáneo. Ha habido un paso, ha habido un cambio de sociedad. Pasamos de una sociedad soberana a una sociedad disciplinar. Las sociedades soberanas eran aquellas que controlaban los flujos sobre la muerte. No había indubio pro reo, es decir, todas éramos culpables hasta que se demostrara lo contrario, como hacía la Inquisición. La Inquisición te acusaban de bruja,